La historia que estás a punto de conocer demuestra que una aventura secreta puede terminar de la forma más brutal e inesperada. Un empresario joven creyó que ser el amante de la esposa de su mejor amigo jamás tendría consecuencias más allá de una traición sentimental. Pero esa decisión terminó colocándolo frente a una emboscada cuidadosamente preparada, donde la confianza se convirtió en el arma perfecta para acercarlo a la muerte. Acompáñame hasta el final para descubrir cómo una relación prohibida terminó convirtiéndose en uno de los casos criminales más impactantes de Brasil. El caso de Iván Bonotto. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy José y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El 22 de marzo de 2025, la tranquilidad de un hospital en la ciudad brasileña de Sorriso se rompió con la llegada de un paciente gravemente herido. Se trataba de Iván Bonotto, de 35 años, que había sido apuñalado pocas horas antes. Contra todo pronóstico, permanecía consciente y podía hablar con quienes lo rodeaban. Mientras los médicos intentaban estabilizarlo, aprovechó un momento para dirigirse a su madre y hacerle una petición que, con el paso de los días, adquiriría un significado estremecedor. Con voz firme, le pidió que no permitiera que Sabrina se acercara a él. «Ella no vuelve a entrar aquí», habría dicho antes de continuar recibiendo atención médica. Apenas unos minutos después de esa conversación, una mujer vestida con bata blanca atravesó los pasillos del hospital utilizando su credencial profesional. Era Sabrina de Melo, una reconocida ginecóloga de la ciudad. No ingresó como familiar ni como visitante, sino aprovechando el acceso que le daba su profesión. Las cámaras de seguridad registraron cada uno de sus movimientos dentro del área restringida. Imágenes que más adelante serían analizadas cuadro por cuadro por los investigadores. Lo que en ese momento nadie imaginaba era que aquella petición hecha por Iván y la presencia de Sabrina en el hospital terminarían convirtiéndose en una de las piezas más importantes de toda la investigación. ¿Por qué un hombre que luchaba por sobrevivir no quería que precisamente ella se acercara a su habitación? Iván Michel Bonotto era un empresario ampliamente conocido en la región de Sorriso, Itapura, en el estado de Mato Grosso. Se dedicaba a los negocios y había construido una vida estable, rodeado de amigos y de personas que lo consideraban un hombre sociable y de confianza. Entre esas amistades, destacaba una por encima de todas: la que mantenía con Gabriel Taca, propietario de una distribuidora de bebidas y uno de los hombres con quienes compartía buena parte de su vida social. La relación entre ambos iba mucho más allá de una simple amistad. Participaban juntos en reuniones, celebraciones y eventos familiares. En redes sociales aparecían constantemente compartiendo fotografías, bromas y mensajes donde se llamaban mutuamente hermanos. Quienes los conocían aseguraban que era difícil imaginar a uno sin el otro, pues durante años construyeron una relación basada, aparentemente, en la confianza absoluta. Precisamente esa cercanía hizo que Iván frecuentara con naturalidad la casa de Gabriel. Entraba y salía como cualquier integrante de la familia, sin despertar sospechas. La esposa de Gabriel era Sabrina Yara de Melo, una médica ginecóloga y obstetra muy conocida en Sorriso. Había construido una sólida reputación atendiendo a mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. En sus redes sociales compartía mensajes relacionados con su profesión, fotografías con pacientes y publicaciones donde manifestaba su fe religiosa y el compromiso que decía tener con el cuidado de la vida. Esa imagen pública contrastaba con la realidad, que poco a poco comenzaba a desarrollarse en privado.
Aprovechando la absoluta confianza que existía entre los tres, Sabrina e Iván iniciaron una relación extramatrimonial que permaneció oculta durante algún tiempo. La cercanía que todos consideraban propia de una amistad terminó convirtiéndose en encuentros secretos que tenían lugar mientras Gabriel seguía creyendo que ambos eran simplemente dos de las personas en quienes más podía confiar. Uno de esos encuentros quedó registrado por las cámaras de seguridad instaladas en la propia vivienda de Gabriel. Aquellas imágenes, grabadas sin que ninguno de los protagonistas imaginara su importancia futura, serían el punto de partida para descubrir una verdad que terminaría desencadenando una tragedia. Las cámaras de seguridad instaladas en la vivienda registraron una escena que, en ese momento, parecía completamente rutinaria. Sabrina esperaba en el garaje con una copa de vino en la mano. Vestía de manera informal, ligera y permanecía tranquila, como si simplemente aguardara la llegada de una visita conocida. Minutos después, el sonido de una motocicleta anunció la llegada de Iván, quien estacionó frente a la casa e ingresó con total confianza, sin necesidad de tocar la puerta o anunciarse. Durante aproximadamente 40 minutos, permanecieron dentro de la vivienda. Ninguna de las cámaras captó lo ocurrido en el interior, pero sí registraron el momento en que ambos salieron nuevamente. Iván lucía relajado, sonreía y conversaba con Sabrina mientras caminaban hacia el portón. Antes de despedirse intercambiaron un beso y permanecieron algunos segundos más hablando con absoluta tranquilidad, convencidos de que nadie descubriría la relación que mantenían en secreto. Justo antes de subir nuevamente a su motocicleta, Iván levantó la mirada hacia una de las cámaras de vigilancia. En algún momento posterior, Gabriel tuvo acceso a las grabaciones del sistema de seguridad de su propia casa. Al revisar las imágenes, descubrió que su esposa y quien consideraba uno de sus mejores amigos mantenían una relación sentimental a sus espaldas. La evidencia era imposible de negar. Allí estaban los abrazos, las muestras de afecto y el beso con el que ambos se despidieron aquella noche. Sin embargo, la reacción de Gabriel no fue la que muchos habrían esperado. No hubo discusiones públicas, reclamos ni escenas de celos. Tampoco confrontó inmediatamente a Sabrina o a Iván. Por el contrario, decidió guardar silencio y continuar con su rutina, como si absolutamente nada hubiera ocurrido. Desde el exterior, la amistad seguía pareciendo tan sólida como siempre. Iván tampoco mostró señales de sospechar que el secreto había salido a la luz. Continuó reuniéndose con Gabriel, conversando con él y compartiendo momentos como lo habían hecho durante años. Mientras uno creía que la confianza seguía intacta, el otro ya había comenzado a tomar una decisión que terminaría cambiando la vida de todos. Durante algunos días, nada parecía haber cambiado. Gabriel siguió tratando a Iván con la misma cordialidad de siempre y aceptó volver a reunirse con él. Lo que el empresario jamás imaginó era que aquella invitación aparentemente amistosa escondía un propósito muy diferente. Poco tiempo después del descubrimiento de la infidelidad, Gabriel volvió a contactar a Iván como si nada hubiera ocurrido. Le propuso reunirse para compartir unas bebidas, una invitación que no despertó ninguna sospecha. Después de todo, era algo que habían hecho en numerosas ocasiones. Iván aceptó con la confianza de quien creía encontrarse entre amigos, sin imaginar que aquella sería la última reunión de su vida. Durante los primeros días de hospitalización, la evolución de Iván ofrecía motivos para el optimismo. Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada. El 13 de abril de 2025, poco más de 3 semanas después del ataque, Iván sufrió un paro cardiorrespiratorio del que ya no pudo recuperarse. Su fallecimiento puso fin a cualquier posibilidad de obtener directamente su versión de los hechos y convirtió el caso en una investigación por homicidio consumado. Su muerte también incrementó las sospechas sobre todo lo ocurrido dentro del hospital. La petición que había hecho para mantener a Sabrina alejada y el deterioro que sufrió mientras permanecía internado comenzaron a ser analizados cuidadosamente por las autoridades. Aunque no existían pruebas de que su fallecimiento hubiera sido provocado,
Todas esas circunstancias hicieron que los investigadores ampliaran la investigación para determinar si alguien había intentado obstaculizar el esclarecimiento del crimen. En un principio, la versión presentada por los involucrados intentó hacer creer que todo había sido consecuencia de una discusión ocurrida durante una reunión en la que el consumo de alcohol había terminado desencadenando una pelea. Cuando Iván llegó al establecimiento, encontró a Gabriel esperándolo, pero también a un hombre al que nunca había visto. Se llamaba Danilo Guimaraes. Gabriel lo presentó con total naturalidad y los tres comenzaron a conversar mientras bebían. Desde la perspectiva de Iván, no había motivo para desconfiar. Todo transcurría como cualquier otra salida entre conocidos. Las cámaras del lugar registraban la reunión mientras los tres compartían la mesa. Entre bromas y conversaciones aparentemente intrascendentes, el ambiente parecía relajado. Nadie alrededor podía imaginar que uno de los presentes había llegado allí con una misión completamente distinta a la de pasar una noche agradable. Durante la reunión, Iván utilizó su teléfono celular para grabar algunos momentos, probablemente con la intención de conservar un recuerdo de la noche o compartirlo más tarde con otras personas. Sin saberlo, terminó registrando uno de los elementos más inquietantes de toda la investigación. Mientras Iván permanecía hospitalizado, ocurrió un hecho que cambiaría por completo el rumbo de la investigación. La presencia de Sabrina no fue para ayudarlo a su recuperación, porque las cámaras de seguridad registraron sus movimientos para llegar al área donde se encontraba Iván, y tuvo acceso a su teléfono celular, el mismo dispositivo con el que horas antes él había grabado parte de la reunión en la que fue atacado. Para los investigadores, ese aparato podía contener conversaciones, fotografías, videos y otros elementos fundamentales para reconstruir lo ocurrido. El teléfono permaneció fuera del alcance de la familia durante varios días. Cuando finalmente fue devuelto, gran parte de su contenido había desaparecido. Videos, mensajes, fotografías y otros archivos habían sido eliminados. Más tarde, Sabrina reconocería haber borrado información del dispositivo, aunque aseguró que lo hizo con la intención de proteger a Iván. Esa explicación nunca convenció a los investigadores, quienes comenzaron a preguntarse si el verdadero propósito había sido impedir que las autoridades descubrieran lo que realmente había ocurrido aquella noche. Durante los primeros días de hospitalización, la evolución de Iván ofrecía motivos para el optimismo. Había sobrevivido al ataque, respondía a los tratamientos e incluso pudo mantener conversaciones con algunos familiares. Esa aparente mejoría hacía pensar que tendría la oportunidad de recuperarse y, quizá, de contar personalmente todo lo que había sucedido durante la reunión en la que fue apuñalado. Sin embargo, la situación cambió de forma inesperada. El 13 de abril de 2025, poco más de 3 semanas después del ataque, Iván sufrió un paro cardiorrespiratorio del que ya no pudo recuperarse. Su fallecimiento puso fin a cualquier posibilidad de obtener directamente su versión de los hechos y convirtió el caso en una investigación por homicidio consumado. Su muerte también incrementó las sospechas sobre todo lo ocurrido dentro del hospital. La petición que había hecho para mantener a Sabrina alejada, la rápida desaparición de archivos de su teléfono y el deterioro que sufrió mientras permanecía internado comenzaron a ser analizados cuidadosamente por las autoridades. Aunque no existían pruebas de que su fallecimiento hubiera sido provocado, todas esas circunstancias hicieron que los investigadores ampliaran la investigación para determinar si alguien había intentado obstaculizar el esclarecimiento del crimen. Uno de los principales objetivos de los investigadores fue determinar qué información contenía el teléfono de Iván antes de que su contenido fuera eliminado. Aunque muchos archivos habían desaparecido, los especialistas en informática forense descubrieron que parte de esa información seguía almacenada en copias de seguridad automáticas y servicios de sincronización en la nube. Gracias a ello fue posible recuperar mensajes, fotografías y algunos registros que, de otro modo, se habrían perdido para siempre. También lograron recuperar el video que Iván había grabado durante la reunión con Gabriel y Danilo.
En la grabación aparece Danilo hablando sobre muertes por encargo con una naturalidad sorprendente. Mientras todos continúan bebiendo, comenta que en Sorriso quien tiene suficiente dinero puede contratar a alguien para eliminar a otra persona. Incluso compara la ciudad con Dubái y afirma que el poder económico permite conseguir cualquier cosa, incluida la muerte de un enemigo. En ese instante, las palabras parecían una conversación absurda, provocada por el ambiente de la reunión. Nadie reaccionó con preocupación y el encuentro continuó normalmente. Cuando la reunión llegaba a su fin y nada hacía pensar que existiera un peligro inminente, Danilo pasó a la acción. De manera repentina, atacó a Iván por la espalda con un arma blanca, provocándole heridas de extrema gravedad. La agresión fue tan rápida que la víctima apenas tuvo oportunidad de reaccionar antes de desplomarse. Danilo sostuvo que actuó en legítima defensa, mientras el caso parecía encaminarse hacia un episodio de violencia espontánea. Sin embargo, conforme los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad, los teléfonos celulares y las declaraciones de los testigos, esa explicación empezó a desmoronarse. La conducta de Gabriel antes y después del ataque, la presencia de Danilo en la reunión, el contenido del video grabado por la propia víctima y la actuación de Sabrina dentro del hospital dibujaban un escenario completamente distinto al que inicialmente se había planteado. Cada nueva evidencia apuntaba a que el ataque no había sido producto de una discusión improvisada, sino de un plan cuidadosamente preparado. A partir de ese momento, la policía dejó de investigar una simple pelea de bar y comenzó a reconstruir un posible asesinato por encargo, organizado desde el entorno más cercano de Iván. El material recuperado también confirmó que la relación entre Sabrina e Iván iba mucho más allá de una simple amistad. Las conversaciones íntimas, las fotografías y otros intercambios privados desmentían la versión que ella había dado inicialmente, cuando aseguró que solo mantenía una relación de cercanía con el empresario. Para los investigadores, esos archivos ayudaban a establecer el posible motivo que había desencadenado toda la tragedia. Con todas las pruebas reunidas, los investigadores comenzaron a reconstruir paso a paso lo sucedido. La hipótesis que terminó imponiéndose fue que Gabriel Taca descubrió la relación entre su esposa y su mejor amigo tras revisar las cámaras de seguridad de su vivienda. En lugar de enfrentarlos inmediatamente, decidió mantener las apariencias mientras organizaba una venganza cuidadosamente planificada. Gabriel habría buscado a Danilo Guimarães para ejecutar el ataque. Posteriormente organizó la reunión con Iván, quien asistió convencido de que se trataba de un encuentro entre amigos. Una vez allí, Danilo esperó el momento oportuno para atacarlo por sorpresa y escapar del lugar, mientras Gabriel intentaba sostener la versión de que todo había sido consecuencia de una pelea espontánea. La investigación también incorporó la actuación de Sabrina después del ataque. Su rápida llegada al hospital, el acceso al teléfono de la víctima y la eliminación de archivos fueron considerados hechos que, al menos para la acusación, formaban parte de una serie de acciones destinadas a dificultar el esclarecimiento del crimen. Esa combinación de acontecimientos permitió a la policía sostener que no se trató de un hecho aislado, sino de una secuencia de conductas relacionadas entre sí. A medida que las evidencias fortalecían la hipótesis del homicidio planificado, las autoridades pusieron en marcha la Operación Inimigo Íntimo, mediante la cual ejecutaron las primeras órdenes judiciales contra los principales sospechosos. Gabriel Taca fue detenido bajo la acusación de haber planeado el asesinato de quien durante años había considerado su mejor amigo. Danilo Guimarães también fue arrestado como presunto autor material del ataque. La versión de la legítima defensa perdió fuerza frente al conjunto de pruebas reunidas por la policía, especialmente por el video grabado por la propia víctima, las imágenes de las cámaras y los testimonios obtenidos durante la investigación. La situación de Sabrina fue diferente. Aunque no fue señalada como autora material del homicidio, sí pasó a ser investigada por presunto fraude procesal y por su posible participación en el encubrimiento de pruebas. Permaneció enfrentando el proceso en libertad, una circunstancia que generó un intenso debate en la opinión pública
y provocó numerosas críticas por el papel que habría desempeñado dentro del hospital tras el ataque contra Iván. A través de un comunicado, rechazó las acusaciones y sostuvo que la atención de la opinión pública se había centrado en su vida privada y no en los hechos que realmente se investigaban. Según su versión, la relación sentimental que había mantenido con Iván estaba siendo utilizada para construir una imagen negativa sobre ella, aunque insistía en que eso no demostraba su participación en el crimen. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en que se refirió a Gabriel. En lugar de llamarlo su esposo, utilizó la expresión «el asesino», marcando públicamente una distancia con quien hasta poco antes era su pareja. Para algunos observadores fue una forma de deslindarse de cualquier responsabilidad. Para otros, simplemente reflejaba el rompimiento definitivo de la relación tras conocerse la investigación. La causa permaneció activa durante 2025 y 2026. Incluso en julio de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil rechazó un recurso presentado por la defensa de Gabriel Taka para recuperar su libertad, por lo que el empresario continuó privado de ella mientras el proceso seguía avanzando hacia las siguientes etapas judiciales. La historia de Iván Bonotto demuestra hasta dónde pueden llevar los celos cuando se transforman en obsesión y deseo de venganza. Una traición sentimental jamás puede convertirse en justificación para planear la muerte de otra persona, y mucho menos para intentar borrar las pruebas después del crimen. Cuando la violencia sustituye al diálogo, el resultado siempre termina destruyendo muchas más vidas que las de quienes participaron directamente en el conflicto. También deja una reflexión sobre la enorme responsabilidad que acompaña a profesiones construidas sobre la confianza de la sociedad. Un médico recibe acceso a lugares, información y decisiones que muy pocas personas tienen, precisamente porque se espera que utilice ese privilegio para proteger la vida. Cuando esa confianza es cuestionada dentro de una investigación criminal, el daño no solo alcanza a las personas involucradas, sino también a la credibilidad de una profesión que depende, por encima de todo, de la ética y la integridad. Pero ahora quiero conocer tu opinión sobre este caso. ¿Crees que la justicia logrará demostrar toda la verdad detrás de este crimen? ¿Consideras que Sabrina debería responder únicamente por la eliminación de pruebas, o que tuvo un papel más importante en toda la historia? Te leo en los comentarios. Si este caso te pareció impactante, no olvides suscribirte para acompañarme en la próxima historia. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.